con lo que tú nos das. Porque muchas veces, Señor, pedimos una cosa, pero, Señor, te agradecemos por lo que tú nos das. Y entre ellos, Señor, nos has dado tu palabra. ¿Qué más, Señor, que tu palabra? Que ahora nos permites abrir tu Biblia, la Biblia, Señor, y poder escudriñarla un poco. Guíanos con tu Espíritu Santo, Señor. Danos entendimiento, Padre, para gozarnos, pero también, Señor, para dejarnos guiar por ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Efectivamente, pues hace 15 días tuvimos la oportunidad de abrir la palabra y meditar en los primeros 5 versículos de este capítulo 17 de Juan. Y recordando rápidamente donde el Señor Jesucristo inicia esta oración que se llama por sus discípulos, pero en esos primeros 5 versículos Él ora por sí mismo. Y veíamos que no ora por el temor que pudiera sentir porque estaba ya a unos días de la cruz, sino que ora para que Él fuera glorificado y el Padre fuera glorificado. Y veíamos que la glorificación del Señor, la glorificación de Jesucristo, sería y fue y es por su muerte en la cruz. En eso glorificó al Padre y el Padre fue glorificado. Pero hoy veremos un tema contenido en algunos versículos de estos que leímos del 6 al 17. De hecho, solamente tocaré los versículos 6, 7 y 8, el 14 y el 17. Nada más de este pasaje. Y antes de abordar el tema, yo quisiera comentar un pensamiento, una declaración que hizo Martín Lutero acerca de esta oración del Señor Jesucristo. Martín Lutero dijo: en verdad esta oración es sumamente conmovedora y entrañable. Dice, nos abre la parte más íntima de su corazón, tanto en cuanto a nosotros, sus discípulos, como en cuanto al Padre. Dice, es tan sincera y tan simple, es tan profunda, tan rica y tan amplia que nadie puede sondear sus profundidades. Martín Lutero, alguien a quien el Señor tocó de una manera especial también, y meditó y reflexionó tantísimo en la palabra del Señor, guiado por el Espíritu Santo, que decimos hoy en día, por lo que Él inició, estamos aquí hoy nosotros. Su iglesia reformada, su iglesia basada en la doctrina de los apóstoles. Y así el Señor permita que sigamos siempre. Una iglesia reformada, reformada por el Espíritu Santo cada día más en nosotros, reformados cada día más por su palabra en nosotros. Y he escuchado a algunos predicadores contemporáneos reconocidos que ellos también reconocen que son incapaces de entender a profundidad esta oración de Jesús. Predicadores reconocidos que hemos escuchado seguramente muchos de nosotros. Así que, ¿qué puedo decir yo? ¿Verdad? Yo con mayor razón, pues menos entiendo el propósito, menos entiendo esta oración, soy incapaz de entender a profundidad, porque si nos ponemos a pensar un poquito qué pasaba en la mente del Señor Jesucristo en ese momento, por qué tuvo a bien dejar por escrito esta oración suya. Las oraciones son íntimas, las oraciones son comunión con el Señor,
pero Él quiso que se dejara aquí plasmado para la posteridad, para la eternidad, para nosotros. Así que, no sé, no sabemos, el Señor Jesucristo, desde luego que lo movía el amor, desde luego que lo movía su fidelidad al Padre, como también a nosotros, su fidelidad al propósito con el que Él vino aquí a la tierra, seguramente el saber, seguramente el protegernos, tantas cosas, así que no es fácil entender la profundidad de esta oración que el Señor nos dejó. Pero con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, veremos un tema que salta entre muchos otros temas en este pasaje, pero que igual nos alimentan y nos enseñan espiritualmente. Y el texto base de este mensaje es el versículo 8 de Juan 17, que dice en su primera parte: porque las palabras que me diste les he dado. De ahí el tema, la palabra que nos fue dada. La palabra que nos fue dada. Y en primer lugar podemos decir, la palabra que nos fue dada es la palabra que da a conocer el nombre de Dios. La palabra que nos fue dada es la palabra que nos da a conocer el nombre de Dios. Ya en el versículo 3, anteriormente, nosotros podemos leer que dice Jesús: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y entonces llegamos al versículo 6, en donde el Señor Jesucristo, ya orando por sus discípulos ahora sí, sus palabras primeras son, cuando dice, si quieren leerlo ahí ustedes, dice Jesucristo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces la oración por los discípulos comienza con la afirmación de la obra que Jesús había realizado en ellos, en sus discípulos. Y Él le dice a su Padre: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Nuestro Señor dice que aquellos que del mundo le pertenecían al Padre, en primera instancia a sus discípulos, y que el Padre le había dado a Jesús, sus discípulos en primera instancia, dice, habían conocido su nombre, dice Jesús, porque yo se los he manifestado. ¿Qué significa esto de que ha manifestado su nombre? Bueno, varias versiones parafraseadas, pero la Nueva Versión Internacional menciona en este versículo, dice: a los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Nos da mayor claridad y entendimiento. Porque como lo traduce esta versión y otras paráfrasis más que leí, cuando Jesús dice que les había manifestado su nombre, realmente estaba diciendo que les había revelado, que les había dado a conocer quién era Dios. Y en muchas partes de la Biblia, cuando se habla del nombre, no se hace referencia tanto a un nombre propio con el cual se le conoce a una persona para llamarlo por su nombre, sino más bien hace referencia al carácter de la persona, a los atributos de la persona, a quién es, cómo es verdaderamente esa persona. Manifestar el nombre de Dios es revelar quién es y cómo es Él. Y esto fue
precisamente lo que Jesús hizo respecto al Padre, dándonos a conocer su verdadera naturaleza divina. Y desde el principio a sus discípulos, pero también hasta nuestro tiempo, les dio a conocer la verdadera naturaleza divina de Dios con una claridad que hasta entonces les era desconocido. Y esto fue así, el que Él les diera a conocer el nombre de Dios, quién es Él, cómo es Él. Esto fue así porque solamente Jesús tenía con el Padre una comunión tan íntima como para poder conocerle y poder descubrirnos los secretos de Dios. El mismo evangelista Juan, capítulo 1, versículo 18, nos dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ninguna filosofía, ninguna enseñanza budista, ninguna enseñanza de yoga, ni otro pensamiento o espíritu puede decir cómo es Dios. Solo Jesús, porque Él es la segunda persona de la Trinidad. Y le ha dado a conocer de tal manera que podemos nosotros confiar en el nombre de Dios. Nos ha dicho el Señor cómo es Dios, de tal manera que podemos confiar nosotros en el nombre de Dios. Una vez más, el nombre de Dios es la revelación de su carácter, es la revelación de todo lo que Él es: soberano, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, inmutable, redentor, perdonador, misericordioso, justo, amoroso, bondadoso, fiel, consolador de nuestras almas, proveedor, sustentador, sanador, hacedor de milagros. Así es nuestro Dios, y mucho más. Que el Señor nos permita comprenderlo más a plenitud y vivirlo en nuestra vida. Y encontramos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento que nos dicen que el pueblo de Dios entendía perfectamente lo que significa el nombre de Dios. Por ejemplo, el salmista en el Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Aquí está claro que el salmista no se refería a los que conocían que Jehová era el nombre propio de Dios, sino que a los que saben cómo es Dios, su carácter, su naturaleza. Y el profeta Isaías también dijo en Isaías 52:6: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Amén. En ti confiarán los que conocen tu nombre, dijo el salmista. Y hoy a nosotros, al conocerle también, claramente podemos exclamar: ¿cómo no confiar en el nombre de Dios? ¿Cómo no confiar en el nombre de Dios? Porque Cristo vino a revelarnos cómo es Dios realmente, porque Cristo es el único que le conoce. Y al venir la palabra de Dios a tu corazón, al venir Cristo a tu corazón, ya empiezas a conocer el nombre de Dios, y eso cambia tu vida, de tal manera que ahora, aun cuando tengas el peor de los momentos,
la peor de las circunstancias, el peor de las aflicciones, estas no deben minar tu fe, no deben minar nuestra fe, sino que podemos aferrarnos sin dudar al nombre de Dios, porque ahora le conocemos más y más. Además de que Jesús ora por nosotros. El versículo 11 de Juan 17, bueno, eso sí, véanlo. Versículo 11, Juan 17, la parte que nos interesa, dice Jesús: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. El Señor Jesucristo ora por nosotros. Y como conocemos ya el nombre de Dios, podemos nosotros confiar más profundamente y con toda seguridad en nuestro Padre Celestial. Aquí vemos cómo Jesús se regocija ante el Padre diciendo: las palabras que me diste les he dado. Esa palabra es la palabra que convence, es la palabra que hace creer, es la palabra que salva. Esa es la palabra que el Señor Jesucristo les dio a sus discípulos y es la palabra que nos ha dado ahora a nosotros. ¿Quieren leer versículos 6, 7 y 8? Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, dice Jesús. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. El Señor les expuso el nombre de Dios, les manifestó el nombre de Dios y también su palabra. También les dio su palabra. No hay duda de que una de las formas en las que el Señor Jesucristo llevó a cabo la tarea de manifestar el nombre de Dios fue a través de milagros. Pero sobre todo fue a través de la enseñanza de la palabra. Y el resultado fue que aquellos discípulos, dice Jesús, guardaron la palabra. Ese fue el resultado. Guardaron la palabra, es decir, creyeron en él, la atesoraron en su corazón y lo abrieron y recibieron a Jesucristo por la palabra, por escuchar la palabra que Jesús les manifestaba. Y esto lo confirma el apóstol Juan y el apóstol Pablo también, porque ellos nos dicen cómo se manifiesta la fe que por gracia Dios nos dio. En Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el apóstol Pablo nos dice lo mismo en ese versículo tan reconocido por nosotros, cuando dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y en esto vemos nosotros el poder divino que la palabra de Dios tiene en sí misma. La palabra, por el Espíritu Santo, tiene la capacidad de convencer a las personas de la verdad, tan solo al oír la palabra. Los discípulos no solo habían conocido quién es Dios, sino también habían conocido su palabra, palabra que les fue expuesta por el mismo Jesús y que al mismo tiempo les reveló quién era Él. El Señor Jesucristo alababa a su Padre con esta oración.
porque por medio de la palabra que les había compartido, ahora sus discípulos entendían que Él procedía del Padre y que había sido enviado a este mundo con una misión específica: darlo a conocer y morir en la cruz por nosotros. Y con esto, el conocimiento de Dios estaba completo en ellos, porque no solo conocían al Padre, sino que también conocían al Hijo. Y esto es así, ya que a través del conocimiento del Hijo se llega a conocer a Dios. Y Jesús les había transmitido ese conocimiento. Y el evangelista Mateo lo consigna en su palabra. En Mateo 11:27 dice, hablando Jesucristo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y luego agrega lo que es una gran bendición para nosotros ahora saberlo. Porque dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La palabra que nos fue dada es la palabra que convence, la palabra que hace creer, la palabra que salva. Pero también encontramos una tercera cosa. Jesús nos da la palabra que hace diferente al creyente, a tal grado que el creyente llega a ser aborrecido. Versículo 14, ¿quieren leerlo? Dice, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Nos ha dado la palabra que hace diferente al creyente, a tal grado que el creyente es aborrecido. ¿Por qué causa el mundo aborrece al creyente? Bueno, en primer lugar, debemos notar en estos capítulos de Juan que este tema del aborrecimiento hacia el creyente era un tema que el Señor ya había tratado con los discípulos en esa misma noche en el aposento alto, momentos antes. Allá en Juan 15, 18 al 21, si quieren leerlo también, Juan 15, 18 al 21, ahí el Señor Jesucristo les trata por primera vez este tema de que la palabra hace que aborrezcan al creyente. Dice el versículo 18 al 21, al 21, dice Jesús, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Es decir, dice Jesús, si fueras del mundo, el mundo los amaría a ustedes. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Porque el Señor nos eligió a nosotros. Y por eso es que somos causa de aborrecimiento. Versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es decir, si el mundo escuchó mi palabra y no le gustó, y me abofeteó y me llevó a la cruz, todo sangrante, si el mundo escuchó mi palabra y no le gustó, cuando escuchen que ustedes predican mi palabra, tampoco les va a gustar y los va a aborrecer. Por eso dice, si han guardado mi palabra, también van a guardar la palabra que ustedes les dicen. Versículo 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre,
porque no conocen al que me ha enviado. No hay duda de que el mundo puede ser un lugar tremendamente hostil para el creyente. Muy hostil para nosotros creyentes en Jesucristo, porque el mundo está dominado por Satanás, porque el mundo está dominado por el enemigo de la palabra de Dios. Y al saber que tú eres cristiano y vives un testimonio, una vida clara, acorde a la palabra de Dios, entonces la gente te puede apartar. La gente te puede hacer escarnio. Serás objeto de burla, incluso de aborrecimiento. Sencillamente porque tú ya no participas en las cosas del mundo. Porque ya no participamos en sus cosas del mundo. Y al hablarles del Evangelio, Satanás los domina y los hace rechazarte. Pero dice Jesucristo, pero a quien en realidad están rechazando es a mí, dice Jesús. De manera que esto Jesús ya se los había advertido a los discípulos. Y ahora, antes de llegar a la cruz, Jesús ora al Padre por ellos para que se mantengan firmes en medio de esas circunstancias inclusive. Versículo 11 dice de Juan 17, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Versículo 15, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, que los guardes del maligno, del enemigo. Perdón. El Señor ora por nosotros para que seamos guardados, preservados, protegidos del ataque del enemigo. Y este es un versículo muy importante para nosotros como creyentes, porque es un recordatorio, debe ser un recordatorio de que nuestra identidad, de quién somos nosotros, no se basa en lo que el mundo piensa de nosotros, sino que se basa en nuestra relación con Dios. A través de la fe en Él, podemos encontrar nosotros esa fuerza para resistir la presión de aquellos que no comparten nuestra fe y ser verdaderamente nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros? Creyentes verdaderos, hijos de Dios por la sangre de Jesús. Como Jesús le recuerda a sus discípulos, también nos lo recuerda a nosotros. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra identidad no es por cómo me he visto delante de la gente, quién soy, quién aparento ser. No, nuestra identidad es nuestra relación con el Señor. En esta oración, número 4, nada más son 4, en esta oración también encontramos que Jesús nos ha dado la palabra de verdad. Y esta palabra santifica. Nos ha dado su palabra que es verdad y su palabra santifica. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En esta hermosa oración, Jesús intercedió por sus discípulos y por todos aquellos que habríamos de creer por el testimonio de sus discípulos. Por eso es que somos una iglesia apostólica, porque creemos en la palabra predicada por los apóstoles contenidos aquí en la Biblia, no los apóstoles que se dicen hoy en día. Jesús oró por ellos, por nosotros. Dice, yo oro por los que habrán de creer por el testimonio de ellos. Y dice,
para que fuéramos santificados. Para que fuéramos santificados. Y esto nos permite entender y volver a pensar en el tema y hacerlo nuestro con convicción, con entendimiento, que en efecto la santificación es parte de la voluntad y el plan de Dios para su pueblo. La santificación es parte de la voluntad y el plan de Dios para nosotros. ¿Quieren leer, por favor, 1 Tesalonicenses 4? 1 Tesalonicenses 4, versículos 3 al 8. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, rotundamente. Pero luego continúa, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Un cristiano, nosotros como cristianos, conocemos nuestra meta y de vez en cuando la mencionamos y hasta la cantamos, pero debemos de tener esa convicción presente en nuestra vida. ¿Cuál es esa meta? De ser más como Jesús. Esa es nuestra meta y la cantamos de diversas maneras. Un cristiano, nosotros podemos alcanzar ese propósito en la vida de ser más como Jesús cuando vivamos en el marco de la verdad revelada en su palabra, la palabra de Dios. La santificación es ese proceso de limpieza espiritual y purificación del creyente, pues como Pablo afirma allá en la carta a los romanos, los cristianos aún tenemos esa naturaleza pecaminosa presente en nosotros. Todavía está ahí. El Señor nos limpió con su sangre, perdonó todos nuestros pecados y no hay condenación para nosotros, dice la palabra, pero todavía, mientras tengamos vida, sigue esa lucha en nuestra mente, en nuestra carne, porque el maligno está atacándonos continuamente. Por eso dice Pablo en Romanos 7:23. Antes dice, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Y termino haciendo lo que no quiero hacer. Pero hay una razón, dice Pablo en Romanos 7:23. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, porque él tenía y tenemos la palabra, la ley de Dios en nuestra mente. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Porque dice Pablo en el versículo 17, el pecado aún mora en nosotros. Bueno, por esa razón es que debemos santificarnos cada día. Por esa razón debemos santificarnos cada día. Una vez más, la santificación es el proceso que Dios diseñó para que sus hijos, nosotros, nos despojemos del peso del pecado que nos estorba en nuestra carrera cristiana. En el cuidado, en el amor que Jesús muestra a sus discípulos, en el amor y cuidado que Jesús tiene por nosotros, el Señor Jesucristo ora al Padre y le pide, santifícalos en tu verdad.
tu palabra es verdad. De manera que en la medida que tenemos comunión con el Señor por medio de su palabra, vamos nosotros siendo santificados porque su palabra es verdad. Y al seguir la verdad, nuestra vida va por el buen camino y es santificada. La Biblia, una vez más, la Biblia es la verdad absoluta de Dios revelada a los seres humanos. No es una de muchas verdades, sino que es la única verdad. Fuera de la palabra es imposible ser santificados. Fuera de la palabra es imposible ser santificados. Perdón. Finalmente, en esta reflexión de la palabra, podemos nosotros decir, no cualquiera que lee la Biblia la siente. No cualquiera que lee la Biblia es impactado, la acepta, la cree y es transformado en su vida y se goza de las promesas, mayormente de la promesa de la vida eterna. No cualquiera, como dice Mateo 11:27, que cité hace rato, al Padre lo conoce el Hijo y a aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Nada más. Solamente pueden recibirla aquellos que Dios ha escogido. Y podemos decirlo sin jactancia alguna, porque como dice Pablo, nos gloriamos solo en el Señor, en la cruz del Señor Jesucristo. Así que podemos decirlo sin ninguna jactancia nuestra. Nosotros podemos recibir esta palabra dada por Cristo porque el Señor ya nos tenía escogidos. Bendito sea Él. Ya nos tenía escogidos. Y el Señor Jesucristo nos lo confirma y reafirma a cada momento en esta hermosa oración de Jesús al Padre, de que el Señor ya nos tenía escogidos. Jesús inició su oración en este versículo 10 diciendo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Desde la eternidad somos de Dios. Dice Jesús, tuyos eran. Desde antes de la fundación del mundo le pertenecemos a Él. Y en un momento determinado nos dio a Jesús. Nos dio a Jesús como alguien que le da un precioso regalo. Jesús dice, eran tuyos y me los diste. Y repetidamente lo afirma. Versículo 9 de Juan 17, yo ruego por los que me diste, porque son tuyos. Versículo 11, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos. Versículo 12, a los que me diste, yo los guardé. Versículo 20, ruego también por los que han de creer en mí por la palabra. Versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Bendito sea el Señor, porque podemos ver, aunque parezca increíble, nosotros somos el regalo de Dios el Padre para Dios el Hijo Jesucristo. Éramos de Dios y Dios nos dio a Jesucristo. Y fuimos recibidos por Jesús porque así estaba dispuesto por Dios el Padre.
En Juan 6:37 dice Jesús: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, dice Jesucristo. Y en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Una vez más, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, porque por gracia de Dios somos de Él. Si en verdad tenemos a Cristo en nuestro corazón y nos gozamos con su palabra y con sus promesas, y nos entristecemos por nuestro pecado y pedimos ayuda del Espíritu Santo para corregir nuestra vida, entonces verdaderamente estamos en Jesús y Él nos cuida. Y Él nos cuida. Y como dice Pablo en Romanos 8, estamos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos sus escogidos, somos sus amados, porque el Señor así lo dispuso. Alabamos su nombre por eso. Somos ese regalo de Dios al Padre que le dio a Jesús el Hijo por medio de la redención. Y nosotros venimos a Jesucristo porque el Padre nos trajo a Él. Gracias a Dios por su palabra que nos ha revelado el nombre de Dios. Pero si alguno en esta hora no tiene a Jesucristo en su corazón, si alguno tiene todavía alguna duda o por cómo ha sido su vida hasta ahora, aún viniendo a la iglesia, no tiene a Cristo en su corazón, reconoce en este momento que no tiene a Jesús en su corazón, puede venir en este momento en arrepentimiento y fe, y Jesús lo aceptará y perdonará, porque Él dice: al que a mí viene, no le echo fuera. Damos gracias a Dios por la palabra que nos fue dada. La palabra que es la palabra que da a conocer el nombre de Dios. La palabra que convence, que hace creer y que salva. La palabra que hace diferente al creyente de tal manera que es aborrecido. La palabra que santifica. Gracias a Dios por la palabra que nos fue dada. Oremos. Nuestro buen Padre, gracias te damos, Señor, una vez más, porque con toda claridad, Señor, tú hablas a nuestro corazón. Es tu Espíritu, Dios, obrando en nosotros. La recibimos, Señor, porque somos tuyos, porque tú nos has escogido y nos diste a Cristo. Le pertenecemos ahora a Él. Y esto por su obra en la cruz, por esa redención única y suficiente que Él logró con su muerte, a lavarnos con su sangre de todos nuestros pecados y continuar intercediendo por nosotros a ti, oh Dios, para que tú nos santifiques cada día con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cada uno en lo personal, hombres, mujeres, jóvenes y adultos, a toda esta tu iglesia, Señor, a andar en tu verdad. Y de esa manera, Señor, tú serás glorificado. Y de esa manera, Señor, podremos vivir en santidad, haciendo el bien, en unión y en amor, todos juntos, para ser, Señor, luz y sal en el mundo. Gracias, Padre, por ese amor tan sublime. En el nombre de Jesucristo. Amén.